Muy buen día tengan todos. Este es el segundo video del tema 1.3, la integral definida. Antes de comenzar, demos un breve repaso a las sumas de Riemann que se vieron anteriormente. La suma de Riemann es una aproximación más generalizada al área bajo la gráfica de una función. Esta función es nuestro primer elemento. La suma de Riemann es una aproximación más generalizada al área bajo la gráfica de una función, que es nuestro primer elemento. Vamos a seguir utilizando rectángulos, pero sin tantas restricciones como en las aproximaciones basadas en el extremo derecho, el extremo izquierdo o el punto medio. Las sumas de Riemann permiten tener particiones irregulares, que es nuestro segundo elemento. Y para calcular las alturas de los rectángulos, se eligen puntos muestrales arbitrarios en cada subintervalo. Nuestro tercer elemento. Con estos tres elementos podemos construir la aproximación sumando el producto de cada base por cada altura. Vale la pena remarcar que consideramos que la función puede ser positiva o negativa en dichos puntos muestrales. ¿Qué relación guardan las sumas de Riemann con la integral definida? Cuando tenemos una partición regular, todos los subintervalos aumentan o disminuyen en la misma medida. Sin embargo, en una suma de Riemann la partición es irregular y podríamos tener un caso como el que se ilustra: un intervalo de longitud desproporcionada con respecto a los demás. Entonces, ¿cómo podría aumentar la exactitud? No basta con que el número de subintervalos aumente, es decir, que n tiende a infinito. Tenemos que asegurarnos que todos los rectángulos tengan una base mínima, y este va a ser el principio de la integral definida. Entonces, en la suma de Riemann aparece un elemento adicional que se llama la norma de la partición. Esta norma hace referencia al subintervalo de mayor amplitud, es decir, la delta X de mayor longitud. Si esta norma, que es la máxima longitud, se hace suficientemente pequeña, las otras también lo harán. Y la consecuencia con esto es que el número de rectángulos automáticamente será muy grande. Con esto en mente tendremos una suma de áreas en la que sí aumenta la exactitud. Entonces, nuestra definición de la integral es la suma de Riemann cuando la norma de la partición tiende a cero. Esto no es otra cosa que la suma de las áreas con una cantidad infinita de rectángulos. La notación de la integral la debemos a Leibniz, quien utilizó este símbolo porque consideraba la integral como la suma de las áreas de una cantidad infinita de rectángulos, con altura f de x y con bases infinitamente pequeñas, que son las diferenciales de x. Vamos a ver la analogía. La s alargada es el equivalente a la sigma en la sumatoria. El diferencial de x es equivalente a un delta x infinitamente pequeño. Y el integrando de la función equivale al argumento de la sumatoria.
Veamos, cuando i es igual a 1, tenemos que la función es aproximadamente f de a. Y cuando i es igual a n, tenemos que la función sería el equivalente a f de b. Esta notación fue aceptada rápidamente porque representa un proceso de suma de cantidades infinitesimales. Un aspecto interesante es que la integral no está restringida al uso de la variable x. Cualquier literal se puede utilizar como variable de integración. Hagamos memoria de un aspecto importante de las sumas de Riemann. No es necesario que la función sea positiva en el intervalo AB. Eso es lo que hace que tengamos áreas con signo, positivas cuando la función se encuentra sobre el eje X y negativas cuando la función se encuentra bajo el eje X. Entonces, la integral representa un área con signo. Esto resulta de la diferencia entre el área sobre el eje X menos el área bajo el eje X. Con esto en mente podemos revisar un par de ejemplos. Vamos a evaluar geométricamente las siguientes integrales: una función lineal y el valor absoluto de la misma función con los mismos intervalos. Vamos a revisar la primera función. Su gráfica es una línea recta que cruza la ordenada en 3. Su pendiente es de -1, es decir, cruzará el eje de las abscisas también en 3. Como el intervalo de integración va de 0 a 5, formamos dos figuras geométricas. Un triángulo sobre el eje X y un triángulo bajo el eje X. Vamos a pasar esto en limpio antes de hacer nuestros cálculos. Como sabemos, el área del triángulo se calcula como la mitad del producto de la base por la altura del mismo. En nuestro primer triángulo, el área la calculamos como la mitad de la base, que es 3, y la altura, que también es 3. Quiere decir que tiene un área de 9 medios. Mi segundo triángulo, tendrá un área de la mitad de la medida de la base, que es 2, y la altura, que también es 2. Quiere decir que tendrá un área de 2 unidades. Sin embargo, hay que recordar que la integral es la diferencia del área sobre la gráfica menos el área bajo la gráfica. Esto quiere decir que la integral de 0 a 5 de 3 menos x en x será el resultado de restar 9 medios menos 2. Esto da como resultado 5 medios. Vayamos ahora a la función que tiene valor absoluto. Estamos habituados a pensar en el valor absoluto como el valor de un número sin tomar en cuenta su signo, pero no existe una operación que le quite el signo a los números. En lugar de esto, la función valor absoluto es una función definida por partes, también llamada función a trozos.
quiere decir que el valor absoluto de un número será el mismo número si este es mayor o igual a 0. Y será su simétrico o su opuesto si este es negativo, lo que es lo mismo, menor a 0. Si aplicamos esta definición a la función 3 menos x, quiere decir que el valor absoluto de 3 menos x será la misma cuando 3 menos x sea positiva o 0, y su simétrico, es decir, menos 3 más x, cuando 3 menos x sea negativa. Vamos a resolver cada desigualdad y la función valor absoluto de 3 menos x quedará expresada como 3 menos x cuando x sea menor o igual a 3, y como su simétrico, menos 3 más x cuando x sea mayor a 3. ¿Cómo graficamos esta función? Veamos la primera condición. Cuando x es menor o igual a 3, tenemos la misma función que graficamos hace ratito. Una función con ordenada al origen en 3 e intersección con el eje de x también en 3. Pero en cuanto x toma valores mayores a 3, mi función se convierte en menos 3 más x, una función lineal que tiene ordenada al origen menos 3 y pendiente de 1. Significa esto que mi función va a tomar esta forma. Vamos a revisar. En la función original teníamos que mi recta continuaba hacia abajo, pero ahora en la función valor absoluto podemos notar que la parte negativa de la primera función que estaba en el cuarto cuadrante pasó al primer cuadrante, es decir, se volvió positiva. Ahora solamente nos queda marcar el intervalo de 0 a 5 y observar que las figuras que se forman, que nuevamente son dos triángulos, les podemos calcular el área. Pero antes de esto vamos a pasar esto en limpio. Al igual que en el ejercicio anterior, la primera área es de 9 medios y la segunda área es de 2 unidades. La diferencia es que ahora la integral será la suma de estas dos, porque ambas se encuentran sobre el eje x. Quiere decir que la integral será 9 medios más 2, que nos da un total de 13 medios. A continuación, algunos ejercicios resueltos. Represente el área con signo que corresponde a la integral y calcúlela aplicando geometría plana. La primera es una función trigonométrica y la segunda es una función algebraica. Veamos las gráficas de cada una de ellas. En la gráfica de la función trigonométrica nos podemos dar cuenta que el área sobre el eje x y el área bajo el eje x tienen exactamente la misma forma, por lo que la diferencia de estas nos da un valor de 0. Y la integral de la función algebraica la podemos calcular geométricamente, ¿sí?, como la diferencia entre el área sobre el eje x menos las áreas de las figuras bajo el eje x. Vamos a ver ahora algunos teoremas y propiedades de las integrales definidas. Nuestro primer teorema me dice que si tengo una función continua en AB o con discontinuidad de salto, aún así mi función será integrable en ese intervalo. Mi segundo teorema, que es la integral de una constante, me dice que la integral de una constante en x será el producto de esta constante por la amplitud del intervalo. Geométricamente lo podemos interpretar como el área de este rectángulo con base b menos a y altura c. El teorema 3 de la linealidad de la integral
si nos indica que, igual que los límites y las sumatorias y las derivadas, las integrales cumplen con la linealidad. Podemos separar la integral de una suma como la suma de las integrales y también podemos sacar una constante de la integral. El teorema 4, que es el de intervalos adyacentes, ya lo hemos utilizado al calcular las áreas de cada sección y sumarlas al final. El teorema 5, que es el de comparación, tiene dos partes. Cuando comparo dos funciones entre sí, donde una de ellas es menor a la otra, sus integrales también lo son. Y cuando comparo el valor de la integral con el producto de su valor mínimo por la amplitud del intervalo y su valor máximo por la amplitud del intervalo. Geométricamente podemos representar estos productos como las áreas de rectángulos y esto nos ayudará a entender mejor el problema, el teorema. Finalmente tenemos dos definiciones importantes. Cuando invierto mis límites de integración, la integral cambia de signo. Y si mis límites de integración son el mismo valor, la integral será nula. Por otra parte, hemos calculado las fórmulas de potencias utilizando límites de las aproximaciones en el extremo derecho. Si combinamos estas fórmulas con la linealidad de la integral, podemos integrar algunas funciones polinomiales. Solo que antes tenemos que contestar una pregunta. ¿Cómo integramos en un intervalo AB en lugar de integrar nada más de 0 a B? Sugiero utilizar el teorema 4, que es el de intervalos adyacentes. En un momento lo vamos a ver en acción. Tenemos dos ejercicios de funciones polinomiales y un ejercicio que incluye la función valor absoluto. Este valor absoluto también lo tenemos que representar como una función definida por partes. Quiere decir que el valor absoluto de x cuadrada menos 1 será la misma función cuando tiene un valor positivo o 0 y su simétrico cuando x cuadrada menos 1 es Tenemos dos ejercicios de funciones polinomiales y un ejercicio que incluye la función valor absoluto. Esta función la tenemos que representar como una función definida por partes. El valor absoluto de x cuadrada menos 1 será exactamente la misma cantidad cuando sea positiva o 0. Y su simétrico cuando esta cantidad sea negativa. Se tienen que resolver estas desigualdades y representar el intervalo de 0 a 2. Esto va a hacer que mi integral se divida y tengamos que utilizar forzosamente el teorema de intervalos adyacentes. En el primer y segundo ejercicio aplicamos la linealidad de la integral, separando la suma y sacando las constantes. En el último ejercicio tuvimos que separar la integral en dos intervalos adyacentes, la integral de 0 a 1 del simétrico de la función y la integral de 1 a 2 de la misma función. Cada integral se resuelve por separado. Vale la pena observar cómo esta integral que va de 1 a 2 la separamos en una integral de 0 a 2 menos la integral de 0 a 1. Esta es la aplicación del teorema de intervalos adyacentes. Con esto terminamos el tema 1.3. Con esto terminamos el tema 1.3 y en los siguientes videos nos podremos enfocar en el teorema fundamental del cálculo. Muchas gracias por su atención.